Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estudiar aspectos de análisis numéricos correspondientes a la aproximación de funciones por medio de polinomios. Entonces, ya entrando de lleno, empezamos con este teorema que ustedes lo pueden leer ahí, se llama el teorema de Weierstrass. Y este teorema nos garantiza que si una función es continua en un intervalo dado, aquí lo podemos ver, vamos a escribir aquí, si una función es continua en un cierto intervalo, entonces se puede garantizar que se va a poder encontrar un polinomio de manera que esté tan cercano, que esté tan cercano a la función f de la que se habla aquí arriba, y va a estar tan cerca como uno lo desee. Por eso aparece aquí este epsilon, que de alguna forma, si ustedes notan aquí o lo reconocen como hemos venido trabajando, esto representa como un error, ¿no? Esa diferencia entre la función y este polinomio del cual habla este teorema, que dice que existe, que va a estar ahí cerca de esta función. Y aquí podemos ver que o sea que si yo por aquí, por ejemplo, quisiera poner 0.0001, por ejemplo, este teorema me estaría diciendo que hay un polinomio, existe un polinomio que las imágenes de ese polinomio están tan cerca de la función f que la diferencia entre esas imágenes es menor que 0.0001. Aquí gráficamente aparece una idea de lo que se está hablando en este caso. Si uno manipula un poco esa desigualdad, ¿no? esta desigualdad de acá, f de x menos p de x menor que epsilon, esto es equivalente, ¿no? Equivalente, vamos a poner aquí, a tener la desigualdad de que f de x menos p de x es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Moviendo en este caso a f de x a los otros lados, tendríamos menos f de x menos epsilon es menor que menos p de x, y este es menor que epsilon menos f de x. Y si luego multiplicamos por menos esta desigualdad, entonces nos quedaría que f de x más epsilon es mayor que p de x y mayor que f de x menos epsilon. Dicho de otra manera, hay un polinomio entre estas dos funciones que las podemos ver como dos funciones nuevas. Si puede ser aquí h de x y aquí un cierto g de x, que es simplemente la misma función f de x, solo que desplazada epsilon unidades hacia arriba y epsilon unidades hacia abajo, y lo que está diciendo es que el polinomio se encuentra entre estas dos funciones, y es lo que vemos aquí en la imagen. Pueden notar aquí que esta, así como lo hemos hecho en este pequeño razonamiento, esta sería h de x y esta de acá sería g de x, y lo que nos está diciendo es que el polinomio, que en este caso es la curva de morado, la curva de morado que vemos aquí en esta figura, se encuentra justamente, sus imágenes, ¿no? Se encuentran entre las imágenes de f de x más epsilon y f de x menos epsilon. Si nosotros hacemos más pequeño ese epsilon, pues entonces se garantiza también que hay un polinomio que se encuentra acotada entre esas dos curvas, y entre ese epsilon sea más pequeño, pues entonces vamos a tener un polinomio que va a estar todavía más cerca de la función f de x. Y bueno, la idea de todo esto, ¿verdad? De todo este video, es que vamos a estar hablando justamente de eso, de cómo aproximar funciones por medio de polinomios, ¿no? Esa es la idea principal en todo este tema. Entonces vamos a ver específicamente dos técnicas. Una se conoce como polinomios interpolantes de Lagrange, y la otra técnica es la de los spline cúbicos. Ya vamos a ver dentro de poco cuál es la diferencia entre estas técnicas.
Entonces, para empezar, se define cuál es el problema detrás del polinomio interpolante de Lagrange. ¿Qué significa esto? Bueno, acá tenemos una definición. Nos dice la función y igual a p de x. P en este caso denota a un polinomio, interpola los puntos x1, y1, xn y n si p de x y es igual a y para y entre 1 y n. Vamos a ver específicamente de qué se trata esto. La idea es la siguiente. Imagínense que voy a hacer el ejemplo. Ahí dice, habla de un n arbitrario, ¿verdad? Nosotros vamos a suponer que hay un n fijo, digamos unos 4. Digamos que tenemos aquí, vamos a suponer acá que está x1, pongamos que acá está x2, acá está x3 y aquí está x4. Y supongamos que aquí tenemos una cierta función. Vemos que aquí hay una función. Pero bueno, solo nos interesa entre x1 y x4. Entonces, aquí tendríamos, vamos a escribir aquí ciertos puntos. Y las imágenes es a lo que se refiere en este caso en la definición. Es decir, estas imágenes vendrían a ser, vamos a escribirlo así, vendrían a ser, esta sería y1, la siguiente sería y2, y3 y y4. No, entonces este puntito de acá, por ejemplo, que estoy remarcando en negro, vendría a ser el par ordenado x1, y1, que es el que vemos acá. Este puntito de acá sería x2, y2, ¿no? Desde acá x3, y3, x4, y4 y así hasta un cierto n, ¿no? Como se menciona ahí. O sea, podrían ser, qué sé yo, 100 puntos, 10 puntos, lo que sea. Entonces la idea es que nosotros, o la idea de este método es que se plantea que se puede construir un polinomio que pase por todos estos puntos. Ese es el polinomio y igual a p de x. Es decir, p de x va a ser un polinomio, a saber la forma, ¿no? ¿Cómo será? Aquí vamos a hacer un bosquejo. Que la propiedad que va a tener este polinomio es que va a pasar justamente por estos puntos, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, este es nuestro polinomio, ¿no? O sea, este es y igual a p de x. Y la curva roja pues vendría a ser la función y igual a f de x, digamos, ¿no? Sería una situación así, de ese estilo. Y entonces en el mismo libro nos mencionan que en general se puede encontrar estos polinomios de la siguiente forma. Ahí lo vemos. Estos polinomios se generan a través de un proceso repetitivo en la que se calculan en este caso n-1 polinomios con n polinomios, estos polinomios L con ciertas propiedades. Entonces notemos acá, por ejemplo, nos dice aquí que L de k de x es igual, noten que aquí hay un patrón, ¿no? Pueden notar que acá está x menos x1, luego sería x menos x2, x menos x3, hasta x menos xn, pero tiene una peculiaridad y es que el término x menos xk no aparece, por eso vemos este salto acá, podemos notar acá, ¿verdad? Dice x menos xk menos 1 y luego x menos xk más 1. Vemos que x menos xk no aparece, ese monomio no aparece. Y eso hay que tomarlo en cuenta, es decir, L de k de x hace el producto de estos monomios en ese orden, ¿no? De esa forma ordenada, quitando el monomio x menos x sub k. Y en la parte de abajo, si podemos notar, aparecen exactamente los términos de arriba, pero con x intercambiándola por x sub k, justamente el término al que hacía referencia hace poco, que no aparece en la parte de arriba. Entonces, una vez que se tiene comprendido este polinomio, cómo se construye, la primera propiedad que salta a la vista es que cuando se evalúa justamente en xk, entonces este polinomio
devuelve el resultado de 1. Es fácil de notarlo, ¿no? Si nosotros intercambiamos acá, ¿verdad?, esto por xk, si quitamos esa x y ponemos xk, pues vamos a notar que los factores de arriba justamente son los de abajo, se van a terminar cancelando y nos quedaría simplemente 1, ¿no?, que es de lo que nos habla acá. Y la otra propiedad que tiene también, que es importante, es que si nosotros sustituimos por cualquier otro punto de referencia, me refiero a x1, x2 hasta xn, que no sea xk, pues entonces se va a hacer 0, porque obviamente, bueno, si aquí podemos notarlo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, sustituimos por x1, pues eso se va a hacer 0, porque ese factor se hace 0. Y así con los demás, ¿no? Entonces tiene estas propiedades interesantes, ¿no? Que evaluado en xk es igual a 1 y evaluado en cualquier otro punto que no sea xk es igual a 0, ¿no? Que ahí lo menciona también. Entonces nos dice acá, y este ya es el resultado, nos dice que el polinomio que andamos buscando, ¿no?, el polinomio del problema de interpolación de Lagrange, es simplemente ese que vemos ahí. Le llaman ahí p sub n menos 1 de x, haciendo referencia a que el grado del polinomio es n menos 1. Entonces pueden notar ahí que la forma en la que se elabora el polinomio es y1 por L1 de x, y2 por L2 de x, así hasta yn de Ln de x. Y aquí podemos resaltar esas propiedades, ¿no? Podemos notar acá que si yo evaluara p sub n menos 1 de x1, por ejemplo, entonces notemos que aquí quedaría y1 por L1 de x1 más, luego seguiría y2 de L de x2 más, y continuaríamos hasta llegar a yn de Lxn. ¿Y qué se había dicho antes, no? Que aquí esto da 1 y en los otros da 0. Y entonces podemos notar que lo que sobrevive a esta evaluación es justamente y1, que es la propiedad que andábamos buscando, ¿no? Que evaluado en x1 nos diera y1, la parejita, ¿no?, la parejita de acá. Y así sucede con todos los demás, no es exactamente igual. A modo de ejemplo, solo veamos esta situación de aquí. Entonces, en este caso, vamos a hacer el desarrollo acá. Vamos a hacerlo todo de color verde. Vaya, en este caso x1 sería, vamos a escribirlo así, x1 sería 2, x2 sería 2 y x3 sería 3, supongamos, ¿no? Y bueno, al par está que y1 sería 2, y2 sería 10 y y3 sería 20. Entonces nos vamos a formar los polinomios, ¿no?, los factores L1 de x, L2 de x. Bueno, voy a dejar un poco de espacio aquí porque el rato no me ajusta. Vamos a poner aquí L2 de x y aquí L3 de x. Entonces, ¿cuál era la propiedad de L1 de x? No, recordemos que en este caso no iba a tener el factor x menos x1, pero sí iba a tener a todos los demás. Es decir, aquí va a aparecer x menos x2, x menos x3, y abajo, en la parte de abajo, son los mismos factores de arriba, pero evaluados en este caso en x1. Entonces aquí tendríamos x1 menos x2, x2 menos x3. Ya sustituyendo los valores que tenemos a mano es x menos x2, que es 2, x menos x3, que es 3, y en la parte de abajo quedaría 1 menos 2. Perdón, aquí cometí un error, no, aquí es 1, acá sería 1 menos 3, y ahí tendríamos, esto da como resultado 1 menos 2 es menos 1, 1 menos 3 es menos 2, esto quedaría un medio acá, y aquí x menos 2 por x menos 3. El siguiente ahora es la referencia con 2. Aquí quien no va a aparecer es x menos x sub 2, y si van a aparecer los demás. Entonces quedaría x menos x sub 1, x menos x sub 3 dividido entre
x2 menos x1 entre x2 menos x3. Y esto nos da como resultado, bueno, la expresión que haría sería x menos 1, x menos 3, esto dividido entre 2 menos 1, 2 menos 3. Esto da menos x menos 1. Vamos a escribir esto un poquito en la parte de abajo. Vamos a escribir esto aquí. Menos x menos 1 por x menos 3. Luego el siguiente, L3, lo vamos a poner un poquito más abajo. L3 de x. Esto sería x, lo voy a escribir ya de un solo, x menos 1, x menos 2, entre 3 menos 1 por 3 menos 2. Esto sería un medio de x menos 1 por x menos 2, ¿no? Y ahora ya nuestro polinomio entonces sería resultados de x, sería igual, recordemos, sería y1 por L1 de x. Vamos a volver a escribirlo aquí, y1 por L1 de x más y2 por L2 de x más y3 por L3 de x. Entonces, ¿quién es y1, no? Vamos a verlo aquí en la parte de arriba. Y1 es 2, y2 es 10 y y3 es 20. Entonces, y1 quedaría multiplicado por L1, y1 es 2, entonces quedaría 2 multiplicado por 1/2. Habíamos visto que quedaba eso, ¿no? Por x menos 2 por x menos 3. Luego, y2, en este caso y2 era 10. Entonces queda aquí 10 multiplicado por L2, que es menos x menos 1, x menos 3. Y luego más, ¿verdad? El último, que era, en este caso, creo que era 20. Vamos a recordar aquí, sí, 20. Entonces nos quedaría aquí 20 por 1/2 de x menos 1 por x menos 2. Finalmente, pues esto ya es álgebra, ¿no? Habría que hacer ahí el álgebra de todo esto. Voy a terminar solo escribiendo un poco más resumido esto. Quedaría así. Aquí simplificando quedaría 10 x menos 1 por x menos 2. Entonces aquí voy a usar un software para no hacer tan largo el video, para elaborar esa multiplicación. Ahí el paquete, el software que estoy usando en este caso es Maxima. No sé si lo conocen, pero bueno, eso es un software para programación simbólica. Bueno, ahí ya tengo x al cuadrado más 5x menos 4, x al cuadrado más 5x menos 4. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Que se está buscando. Podemos chequearlo, ¿no? Para saber si este es el polinomio buscado, pues tendríamos que evaluar en esos pares ordenados en color rojo y esperar, ¿no? Si es que no cometí ningún error, que pues dé exactamente esas imágenes, 2, 10 y 20, ¿no? Entonces lo podemos probar acá. Hagamos la prueba. Vamos a poner aquí comprobación. Entonces, por ejemplo, P2 de 1 nos quedaría 1 al cuadrado, 5 por 1, menos 4, ¿no? Y esto nos da como resultado,
Esto nos daría 6, sí, esto nos daría 6 menos 4 y esto es 2, ¿no? Ese es el primero, ¿no? Está bien, ¿no? Y digamos que está bien. P sub 2 de 2 sería en este caso 2 al cuadrado, más 5 por 2 son 10, menos 4. Y esto nos quedaría pues 10, ¿no? Está bien también, ¿no? Era 2, 10 y 20, recordemos. Y P sub 2 de 3 nos quedaría aquí 3 al cuadrado, más 5 por 3, 15, menos 4. Esto sería 9 y 15, 24, menos 4, pues ahí estaría el resultado, ¿no? 20. Está bien, ¿no? Está bien. Y bueno, ahí tendríamos entonces un poco el método de polinomios de Lagrange, ¿no? Cómo se hace el cálculo. Bueno, vamos a ver un pequeño algoritmo más adelante de cómo hacer más eficiente ese cálculo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, que es el siguiente punto que vamos a trabajar. Vamos a escribir aquí. Bueno, en el libro también nos aparece un resultado, ¿no? Alguien se podría preguntar, ¿no? Que si siempre es posible encontrar un polinomio interpolante de Lagrange. Si notaron el método, pues casi que el método está diciendo sí, ¿no? A esta pregunta, pero aquí pues hay un teorema que ya lo afirma, ¿no? Entonces pues de alguna forma eso nos hace sentir pues más tranquilos, ¿no? Entonces aquí nos dice, supongamos que tenemos un conjunto de puntos como se había discutido antes, ¿no? Ya tenemos un conjunto de puntos, hay una condición, ¿no? Y es que las x sub i, o sea, las primeras componentes todas tienen que ser diferentes, ¿no? No pueden haber repeticiones ahí. De otra forma de interpretar esto es que en realidad los polinomios de Lagrange están aproximando a funciones, no a cualquier curva del plano aquí lleno, ¿no? Se tiene que ser una función. Muy bien, entonces existe, y aquí bueno ya no garantiza, no existe uno y solo uno polinomio P de grado n-1 o menor. Eso es cierto también. Es posible que al aplicar ahí por ejemplo, si uno le quisiera aplicar esta técnica a una función lineal, por ejemplo, con 10 puntos, uno se daría cuenta que terminaría con la función lineal, ¿no? Entonces no es porque si son 10 puntos es que va a aparecer un polinomio de grado 9. Eso depende de la función, ¿no? Entonces por eso ahí dice que siempre va a existir un polinomio de grado n-1 o menor que eso, ¿no? Está garantizado, que cumple con la propiedad de que las imágenes de que ese polinomio va a pasar por esos puntos, justo como se explicaba en la figura, ¿no? En esta figura de acá. Bueno, ese es un teorema. Y ahora vamos a ver un método que se conoce como el método o algoritmo de diferencias divididas de Newton, ¿no? Esta es una estrategia que sirve para encontrar de una manera más eficiente, no en un sentido, o sea, puede ser que haciéndolo a mano pues siempre cueste un poquito, pero es más en un sentido computacional, ¿no? Al final sí, porque en un sentido computacional es que le está ahorrando ahí cálculos al computador, ¿no? Entonces igual nosotros cuando operamos pues también nos está ahí nos está haciendo un poco más eficiente ese cálculo. Entonces nos habla un poco de cómo calcular, cómo encontrar ese polinomio de Lagrange de una forma un tanto más eficiente desde el punto de vista de estar ahí haciendo lo que se conoce como, entre comillas, no carpintería, es decir, una forma más rápida de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el algoritmo. Bueno, solo ver el algoritmo pues quizás no nos esté diciendo demasiado, ¿no? Porque no conocemos la notación. Entonces, en esta partecita voy a explicar un poco en qué consiste este algoritmo, ¿no? Esa sería
la idea. Entonces vamos a ver en qué consiste. Bueno, tenemos el problema, ¿no? El problema usual. Tenemos nosotros aquí, se desea, vamos a poner esto en color negro, se desea interpolar los puntos, vamos a poner aquí, ahí pues nuestra pareja de nuestro conjunto de puntos, ¿no? Vamos a poner así x1, y1, ahí está xn, y. Entonces la primera idea que debemos tener de este procedimiento es que se quiere encontrar el polinomio de Lagrange desde un punto de vista diferente, ¿no? Diferente, desde un enfoque diferente. ¿Cuál es ese enfoque? Lo que se desea es, vamos a decir así, ¿no? Vamos a escribir aquí, sea p de x el polinomio de Lagrange entonces se desean encontrar, aquí se desean encontrar las constantes, vamos a escribir así, A1, A2, a n, de manera que nuestro polinomio de Lagrange se puede escribir de la siguiente forma. Vamos a ver aquí. Entonces sería de la siguiente forma: A1 más A2 por X. Vamos notando el patrón. Veamos aquí. Primero aparece A1 más A2 por X menos X1. Luego A3 por X menos X1 por X menos X2. Y así sucesivamente. Vamos a poner unos puntos suspensivos. Y así sucesivamente hasta llegar a n de x menos x1 hasta x menos x sub n menos 1. Notemos que no aparece xn en esta fórmula, ¿no? Vamos a hacer esa observación aquí, ¿no? O sea, aquí se están, como podemos ver, estos coeficientes acompañan a productos que tienen una cierta estructura, ¿no? Si podemos notar aquí, el primero es x menos x1, el siguiente es x menos x1 por x menos x2. Entonces el siguiente sería x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, y así hasta llegar al último coeficiente, a sub n, que va a venir multiplicado por los términos x menos x1 hasta x menos x sub n menos 1, que sería este último factor, ¿no? Ahí se están multiplicando todos. Entonces este algoritmo que vamos a ver a continuación, voy a explicar, se conoce con ese nombre, ¿no? Aquí lo dice, diferencias divididas de Newton, ¿no? Así nos lo presenta, ¿no? de esa manera, lo presenta de esa forma. Entonces vamos a ver en qué consiste, ¿no? En qué consiste este algoritmo. Entonces aquí hay una notación. Vamos a estudiar un tanto esta notación. Es un tanto complicado formalizarla, es más sencillo como comprenderla de una manera más intuitiva. Entonces mi explicación va en ese sentido, no en ser tan formal, sino en ser más intuitivo. Entonces, ¿cómo funciona ese algoritmo? Primero se define A1 como f haciendo referencia a la función con la que estamos trabajando.
y aquí escribimos entre paréntesis x sub 1. Ya vamos a ver qué sentido tiene todo esto. Entonces a sub 1 es f de x sub 1. Y así vamos a definir todos. Es decir, a sub 2 va a ser f de x sub 2. Esta es pura notación, es decir, no hay que confundirse aquí con un bloqueo mental de pensar. La pregunta aquí no es por qué a sub 1 es igual a esta cosa, sino que estamos definiendo, ¿no? Estamos diciendo a sub 1 va a ser esta cosa que está aquí, este elemento, ¿no? Escrito en esa notación. A sub 2 es f de x sub 2. Entonces aquí, pues como digo, no es de manera intuitiva, a sub 3 vendría a ser f de entre estos elementos x sub 3. Y así pues vamos a tener todo hasta a sub n, que va a ser f de x sub n. Vamos a tener esa situación ahí. Muy bien. Ahora, una vez que ya está definido esto es muy importante. Estos son como, hay que tener claro eso, ¿no? En esta notación. Pues en esta misma notación vamos a introducir otros elementos con una notación similar que van a tener un cierto significado. Entonces vamos a empezar aquí. Por ejemplo, ¿qué significa x1, f de x1, x2? Ya aquí podemos ver que hay dos elementos, ¿no? Ya no solo es f de x1 entre corchetes, ¿no? Sino que es f de x1, x2. Y esto no es otra cosa que escribir esta diferencia, esta fracción. F de x2, ya van a notar ustedes un patrón aquí, entre x2 menos x1, ¿no? De esta forma podemos contestar quién sería x2, x3, por ejemplo. Esto sería, haciendo así intuitivamente, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? Pues sería f del segundo elemento, este de aquí, menos f del primer elemento, que en este caso es x sub 2, aquí, y entre qué, entre la diferencia de esos dos elementos, ¿no? x3 menos x2 en este caso. A modo de prueba, si preguntara, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vendría a ser x sub, por ejemplo, ¿no? x sub 7, x sub 8, pues esto sería como, según la lógica, ¿no? o la intuición, esto sería f de x8 entre x7 entre x8 menos x7, ¿no? Y entonces pues ahí ya tendríamos esa interpretación, ¿no? Entonces, muy bien, y esto se extiende todavía más. Ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros agregamos a estos elementos un tercero, ¿no? Y en este caso la diferencia se tomaría en este sentido, con estos elementos de acá y estos elementos de acá. Entonces notemos que a qué sería igual esto. Esto sería f de x2, x3, los elementos de la derecha, podemos ver acá, ¿no? x2, x3, menos, y ya sabemos que es esto, ¿no? Ya sabemos que es f de x2, x3, lo definimos arriba, ¿no? Y esto es f de x, ahora los elementos de la derecha, x1, x2, y esto dividido entre los extremos. Me refiero a este y este, a la diferencia de sus extremos. O sea, x3 menos x1, ¿no? Entonces, con esta lógica podríamos contestar, ¿no? Si hemos entendido esta mecánica, podríamos contestar que sería esto: x10, x11, x12. Esto vendría a ser, ¿no? f de x11, x12 menos f de x10, x11 y dividido entre sus extremos, que sería x12 menos x10, ¿no? Así. Ahora creo que con este nuevo ejemplo se queda claro cómo funcionaría para más casos. Vamos a ver si podemos aquí, si ustedes pueden hacer el ejercicio mental de qué vendría a ser
la siguiente expresión. Vamos a poner aquí. Vamos a ver si ustedes pueden hacer el ejercicio mental y definir lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Digamos que tenemos f de x8, x7, x6, x5 y x4. Vamos a ver si pueden hacer el ejercicio mental y decir y contestarnos a qué sería igual esto. Pueden pausar el video aquí si quieren e intentarlo, ¿no? Si no, pues vean, aquí lo voy a escribir yo. Esto vendría a ser f de... Bueno, aquí, perdón, me he equivocado, los puse en desorden, ¿no? Era primero... Se acostumbra a poner primero en forma ascendente, ¿no? X5, X6, X7 y X8. Entonces, bueno. Ahora sí, no pueden pausar el video. Si no, pues ahorita lo escribo. Entonces esto sería X5, X6, X7, X8 menos f de X4, X5, X6, X7 entre los extremos, ¿no? X8, la diferencia de los extremos, X4, ¿no? Entonces, una vez que, bueno, está clara esta notación, ¿no? Una vez que se tiene clara esta notación, pues se pasa al siguiente aspecto, ¿no? De, bueno, ya está, esa es una notación, y ahora vamos a ver qué vendrían a ser estos A1, A2, A3, ¿no? Todos estos elementos. Entonces vamos a definirlos aquí. Vamos a definirlos de esta manera. Aquí cometí un error. Vamos a corregirlo. Aquí es... aquí, disculpen, acá no es A, es Y. Vamos a corregirlo acá. Y sub 2. Me había equivocado al inicio. Tomen nota de esto. Son Yes. Esas de ahí son Yes. Y bueno, ahí tendríamos. No hay que tomar, no eran As, ¿verdad? Sino las As son estas As son las que queremos encontrar, más bien, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahora voy a borrar un poco acá. Espero que la anotación ya se haya entendido. Vamos a borrar un poquito aquí. Vamos a borrar un poco acá. Aquí creo que es suficiente. Aquí creo que nos puede contener todo lo que voy a escribir. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estas As? Y aquí viene la respuesta. A1 es f de x1. A2 es f de x1, x2, que ya sabemos cómo se calcula. A3, siguiendo esta lógica, ¿no? Es decir, esto no es una lógica, sino siguiendo la intuición, ¿no? Por supuesto hay una demostración detrás de todo esto, pero no, pues, un curso introductorio, pues no vale la pena hacer una demostración de esto. Entonces ahí podemos ir viendo el patrón y pues finalmente el elemento A sub n, vamos a ir aquí, el elemento A sub n, que es el último, es f de x1 de x2 hasta xn, ¿no? Y ese es el resultado que vemos en el algoritmo, ¿no? Eso es lo que nos aparece, eso es justamente esta sumatoria que vemos acá, ¿no? Esta sumatoria que vemos al final, que nos dice acá, el polinomio de interpolación es tal, ¿verdad? Y en la parte de arriba pues tenemos el algoritmo de cómo se van haciendo todos los cálculos. Vamos a hacer, esto se puede escribir en MATLAB, ¿no? En el libro está, les queda ahí como tarea de lectura, no acumulativa, ¿verdad? No acumularía puntos, pero sí les queda como tarea ver cómo se implementó
ese algoritmo, ¿no? Ahí les queda como tarea ver eso. Entonces, bueno, vamos a aplicar este método. Vamos a aplicar este método al método de ¿qué pasó aquí? Vamos a mover la pizarra. Vamos a aplicar este método y contrastar un poco los cálculos, ¿no? Para el ejemplo de 1, 2, 210 y 320, ¿no? Vamos a hacer aquí la comparación. Vamos a ver si me cuesta más o menos. Entonces vamos a dividir aquí. Vamos a poner aquí el ejemplo. El ejemplo pues sería aquí con, si no me equivoco, era 1, 2, 210 y 320, ¿no? Ahí tenemos. Bueno, como es usual, ¿no? Pues escribimos aquí, pues, x1, y1 sería 1, 2. O bueno, vamos a ahorrar un poco esto. Voy a escribir así. Esto es x1, x2. Perdón, es y1 acá. y1. Sería nuestro x2, y2. Y este es nuestro x3, y3, ¿no? Entonces recordemos quiénes son los coeficientes. En este caso yo andaría buscando tres coeficientes, ¿no? El primero es f de x1, el siguiente es f de x1, x2 y el último es f de x1, x2 y x3, como habíamos mencionado antes. Entonces sabemos que f de x1 es y1, entonces aquí ya encontramos a a1, ¿no? Ya lo encontramos. Ahora tratemos de calcular a2. Vamos a separar aquí, tratar de hacer los cálculos. A2, ¿qué sería, no? A2 es f de x1, x2 y esto es f de x2, como aprendimos arriba, ¿no? Menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Y quién es f de x2? Recordemos, es y2, f de x1 es y1 y pues aquí nos quedaría x2 menos x1. ¿Quién es y2 en nuestro caso? En nuestro caso y2 es 10, y1 es 2, x2 es 2 y x1 pues es 1. Entonces con esto encontramos, ¿no? Que es 10 menos 2 es 8 dividido por 2. Pues esto sería, sería 8 dividido por 1, ¿no? Entonces esto nos quedaría 8, ¿no? Como ven, pues ya tenemos dos coeficientes, ¿no? A1 y A2. Ahora continuamos con A3. Vamos al cálculo de A3. Vamos a poner aquí una línea divisoria. A3 sería f de x1, x2, x3 y esto es f de x1, perdón, aquí recordamos que era f de x2, x3 menos f de x1, x2 y esto dividido entre los extremos, recordemos, ¿no? x3 menos x1. Aquí pues ya tenemos la ventaja de que nosotros sabemos a qué es igual f de x1, x2, ¿no? Lo calculamos arriba, es justamente a 2. El que no hemos calculado es f de x2, x3. Entonces, vamos a escribirlo aquí, f de x2, x3, a que es igual, ¿no? Este es f de x3 menos f de x2 dividido entre x3 menos x2. x3, f de x3 en este caso era 20, ¿no? X2 es 10, x3 es 3 y x2 es 2, ¿no? Si calculamos esa diferencia, pues nos quedaría 10. Si no me equivoco, sería 10. Y ya con esto entonces sí podemos calcular A3. A3 era lo que teníamos acá, ¿no? Entonces sería 10 menos f de x1, que es 8. Y esto dividido entre 3 menos 1. Nos quedaría 2, 2. Y esto pues sería finalmente 1. Con esto pues ya tenemos a A2, a A1, A2 y A3. Entonces la fórmula
¿no?, que andamos buscando, vamos a ver un poquito aquí, nos decía, ¿no?, el polinomio que buscamos es a1 más a2 por x menos x1 más a3 por x menos x1 por x menos x2. Entonces, en nuestro caso, pues a1 ya lo habíamos calculado, cuánto nos quedaba, ya lo olvidé. A1 era y1, que es 2, ¿no? Aquí lo tenemos. A1 y1, que es 2. Entonces, bueno, A1 es 2. A2 era 8, ¿verdad? Aquí nos quedaría x menos 1. A3 es 1. Vamos a escribir. Esto es x menos 1 por x menos 2. Hacemos el cálculo. Esto sería 8x menos 8. Del otro lado quedaría x al cuadrado menos 3x más 2. Y si hacemos las simplificaciones, pues quedaría 4 más 5x más x al cuadrado, que creo que era el resultado del ejercicio anterior, ¿verdad?, que hicimos. Vamos a ver dónde lo tenemos esto. Aquí lo tenemos, ¿no? Podemos comparar. Acá está. X al cuadrado más 5x menos 4, ¿no? Menos 4. Aquí si tenemos una diferencia, ¿no?, que nos aparece 5, me parece 4, allá me aparecía menos 4 y aquí un 4, y el que estaba allá estaba bueno, ¿verdad? Entonces aquí cometí un error, déjenme revisarlo. Sí, aquí está el error, ¿verdad? Aquí es menos 4, ya lo encontré, ¿no? Sí, porque aquí teníamos menos 8 más 2 más 2, ¿no? Eso es menos 4. Y ahí está, ¿no? Pues entonces el procedimiento, pues no sé si lo apreciaron, pero siento yo, al menos yo lo siento, es más, claro, no solo es cosa de sentir, ¿verdad?, sino que es un hecho que es más rápido hacerlo así, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente punto, que es ya tiene un aspecto más teórico, y es el siguiente teorema. Vamos a verlo acá. Entonces leámoslo, demos lectura del teorema. Nos dice: supongo que p de x es el polinomio de interpolación, ya sabemos, ¿no?, por aquel resultado de grado n-1 o menor que eso, que ajusta los n puntos. Entonces ya con esto podemos dar un error de la interpolación, ¿verdad? Aquí ya nos dice que la diferencia entre f de x y p de x es justamente eso que vemos ahí, ¿no? X menos x1, x menos x2 y así, ¿no? Pues esto ya es una fórmula, ¿no? Aquí de nuevo no vamos a demostrar ese teorema, ¿no? A nosotros nos interesa en esta clase pues más aplicar las cosas, ¿no? Es una clase más práctica. Entonces, bueno, ahí tenemos que se puede medir la diferencia, es decir, se puede calcular qué tan cerca está el polinomio interpolante de Lagrange, de la función que estamos a la cual nos queremos aproximar, ¿no?, de la cual queremos interpolar esos puntos. Entonces ahí ya tenemos un resultado para medir justamente ese error, ¿verdad? Entonces veamos aquí. Aquí un detalle que sí es bastante importante es que este C se encuentra entre el mínimo y el máximo de los valores de x1 hasta xn, ¿no? Ahí lo que dice este resultado es que existe un valor entre mínimo y máximo que tienen estas propiedades. Lo digo porque recordemos que x1, x1, x2 hasta xn no tienen por qué estar ordenados, ¿verdad? No tienen por qué estar ordenados. Entonces por eso uno dice entre el mínimo y el máximo de los valores desde x1 hasta xn. Aquí también lo menciona en la parte de abajo. Entonces, bueno, tratemos de aplicar. Aquí en el libro hay bastantes ejercicios. Por cierto, a este punto del video quiero mencionar que todos estos teoremas, ¿no?, ideas también, ¿verdad?, vienen del libro de Burden y en parte, ¿no?, y también del libro el libro que les
de ser referenciado en el campus virtual, ¿verdad? Entonces es una mezcla de esos dos libros, las ideas que estoy plasmando aquí en este video. Bueno, continuando, pues tenemos este ejercicio. Veamos lo que nos dice. Menciona acá, suponga que el polinomio pues un 9 de x, haciendo referencia al polinomio de Lagrange, ¿no? Interpola a la función f de x igual a e a la menos 2x en los 10 puntos igualmente espaciados, que son estos que están acá. O sea, está entre el extremo 0 y 1, está 0, 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 8 novenos y 9 novenos, que es 1. Ahí tenemos ahí precisamente 10 puntos. Entonces nos pide encontrar en el inciso A una cota de error superior, es decir, a lo que se refiere es a acotar el error, ¿verdad? En un estilo muy parecido al que se hacía ya en Taylor, en esos casos, ¿no? En ese tipo de formas de procedimientos, ¿no? Bueno, entonces es aquí literalmente es usar el resultado. Vamos a verlo acá, cómo funcionaría. Entonces veámoslo acá, nos dice, nos piden que acotemos este error, ¿no? Un medio menos P9 de un medio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el resultado? Que esto va a ser igual, aquí, pues vamos a escribir, después está parado, vamos a poner aquí, ¿no? Esa diferencia que nos dice que va a ser el valor absoluto de... Notemos que simplemente tenemos que sustituir x por un medio, ¿no? Entonces quedaría aquí un medio menos x1, que en este caso es 0. Lo vamos a escribir así, 0 sobre 9 para ir. Luego sería un medio menos 1 sobre 9. Voy a escribir un poquito más para 2 novenos. Continuamos y el último sería un medio menos 9 novenos, ¿no? De esta manera. Esto dividido sobre n factorial, en este caso n hace referencia al número de puntos, en este caso son 10, o sea, aquí sería 10 factorial, por la derivada enésima, vamos a escribir aquí, de la función evaluada en un cierto c. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a desarrollar un poquito esta... Bueno, igual aquí ustedes pueden usar una calculadora, ¿verdad? No hay por qué complicarse con estar cuadrando todo. No sé, esto sencillamente se puede colocar dentro de una calculadora y listo, ¿no? Lo vamos a hacer así de esa forma, ¿no? Ahí claro, pues está la fricción de que vamos a tener que estar metiendo numeritos, pero se puede. Ahora vamos a poner un punto aquí y vamos a ir al aspecto de fn de c. Aquí es igual la derivada enésima de la función, en este caso e elevado a la menos 2x. Entonces en este caso se puede probar con poca dificultad, ¿no? Esto se puede probar rápido, que esto es menos 2 a la n por e a la menos 2x, ¿no? Y lo que es usual es que se acota la derivada, perdón, aquí es, disculpen acá, aquí es c, ¿no? Entonces la idea es que nosotros acotemos la derivada para c, que en este caso se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Hay que recordar eso. Se pertenece, vamos a escribir aquí, a 0,1. Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Se pertenece a 0,1, entre 0 y 1. Y ahí si, como podemos notar, e a la menos 2c o la función f de x es decreciente, entonces en el intervalo de 0,1 alcanza su valor más alto justamente en 0, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, aquí podemos garantizar que esto, que es igual a 2 a la n por e a la menos 2c, es menor o igual que sustituir a c por 0, y esto vendría a ser finalmente
2 a la n, ¿no? De esa manera, la derivada enésima. Bueno, ya con esto, vamos a ver, este es un punto y aparte. Continuando con el cálculo, ¿no? del error, tendríamos f de 1/2 menos p9 de 1/2 va a ser, ahora vamos a escribirlo así, menor o igual que el valor absoluto de estos productos, ¿no? 1/2 menos 0/9, continuamos así hasta 1/2 menos 9/9 entre 10 factorial, y esto multiplicado por 2 a la n, que en este caso el n, ¿verdad?, con el que estamos trabajando es 10, ¿no? Y bueno, directamente eso ya se puede calcular, ¿no? Eso ya se puede hacer un cálculo de esa fracción, ¿no? Se puede elaborar. Vamos a escribir aquí finalmente el resultado. Yo de nuevo voy a utilizar aquí un máxima, ¿no? No tienen por qué usar este programa, ¿no? Yo lo uso, tengo cierta preferencia sobre él, pero igual podrían usar Orteo o cualquier otro, incluso Wolfram Alpha, ¿no?, que está en línea. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Aquí hay un comando que se llama product, que lo que hace es que me permite realizar productorias. En este caso vamos a irlo así, 1/2 menos y entre 9, y se movería desde 0 hasta 9. Entonces ahí tenemos ese resultado, y acá nos quedaría entre 10 factorial, escribirlo así, y esto multiplicado por 2 elevado a la 10. Vamos a escribir este resultado, y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Bueno, claro, aquí nos da negativo, pero como lo tenemos en valor absoluto, pues vendría a ser aproximadamente, ¿no?, 7.06 por 10 a la menos 11, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a quitar y vamos a escribir aproximadamente 7.06 por 10 a la menos 11, ¿no? Tendríamos ahí ese resultado. Bueno, ya con esto pues respondimos podemos notar ahí que es muy buena la aproximación, ¿no? 7.06 por 10 a la menos 11 es bastante buena, ¿no? Un número bastante pequeño. Y luego nos preguntan acá, ¿cuántos decimales pueden garantizarse, ¿no? Como voy a ampliar un poquito para que se lea mejor. ¿Cuántos decimales pueden garantizarse en el inciso B como correctos si se utiliza P, el polinomio, ¿no?, P es un 9 de 1/2 para aproximar E? Aquí hay un pequeño error, y es que escribieron E, ¿verdad?, pero cuando uno evalúa en 1/2 a la función f, lo que da es E a la menos 1, no da E, ¿verdad? Pero bueno, es un error ahí de edición ahí. Pero bueno, no es relevante. Entonces nos están preguntando que cuántos decimales, ¿no?, se puede garantizar que sean que coincidan, ¿no?, que coincidan entre la respuesta exacta y la aproximación con el polinomio. Entonces aquí vamos a usar un pequeño resultado que nos dice, vamos a poner aquí un resultado que nos dice que si la diferencia entre dos números es menor que 0.5 por 10 a la menos m, entonces estos números, vamos a poner aquí P y Q, ¿no?, coinciden en al menos m dígitos, m decimales, vamos a escribir así, m decimales, de esa manera. Entonces, si esto es así, pues garantizamos de que coinciden en m, justamente en m decimales. Entonces vamos a ver por qué esta
este resultado es útil. Vamos a anotarlo aquí. Bueno, pues nosotros tenemos f de un medio. Recordemos que f de un medio vendría a ser e a la menos 1 menos p9 de un medio. Queremos ver con cuántas cifras decimales va a coincidir en este caso. Aquí por cierto es menor o igual. Entonces sabemos que esto es menor o igual que 7.06 por 10 a la menos 11. Ahora, si nosotros escribimos esto de otra forma, vamos a escribirlo aquí como 0.706 por 10, esta vez me quedaría a la menos 10. Entonces nosotros notamos que todavía no podemos aplicar el resultado de arriba, ¿no? Porque allá dice que sea menor o igual que 0.5 por 10 a la menos m, ¿no? No tenemos ese 0.5, entonces, y tampoco pues 0.7 es más grande que 0.5, ¿no? Entonces no cuadra, no es lo que ocupamos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues se aplica una desigualdad más y decimos que esto sí es menor o igual que 0.5, pero esta vez por 10 a la menos 9. Como notamos, le bajamos un dígito acá, ¿no? Y ahí ya podemos garantizar esa desigualdad. Entonces, a lo que llegamos es que en efecto, voy a borrar esto de aquí, ya no lo ocupamos. A lo que llegamos es que en efecto e a la menos 1 menos p9 de un medio sí podemos garantizar que es menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 9, ¿no? Y según el resultado expuesto aquí, pues nosotros tenemos que va a coincidir en al menos 9 dígitos, ¿no? Esa sería la conclusión. Al menos coincidirá en al menos 9 dígitos. Es decir, podemos estar seguros que 9 dígitos después del punto decimal, ¿no? Vamos a poner aquí después del punto decimal. Me refiero a la derecha, ¿no? A la derecha. Entonces ahí ya pues contestamos el inciso B, ¿no? Que nos preguntaba ahí cuántos decimales pueden garantizarse como correctos si se utiliza esta aproximación, ¿no? Esa aproximación de ahí. Y aquí con el error, ¿verdad? Que mencionaba que aquí es e a la menos 1 y aquí solo pusieron e. Bueno, aquí teníamos pues todos los aspectos más o menos globales de la técnica de interpolación de Lagrange. Vamos a pasar ahora a los splines cúbicos. Vamos a poner aquí. Bueno, el siguiente método de aproximación de polinomios, aproximación a funciones por medio de polinomios, son los splines, se le llama. En este caso vamos a estudiar un tipo específico que son los splines cúbicos. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de aproximación? Vamos a explicarlo aquí con una gráfica. La idea es la siguiente, bastante sencilla de entender. Como siempre, uno tiene una curva. Bueno, aquí una función, digamos. Función f de x. Igual que antes, pues tenemos unos puntos de referencia, ¿no? Queremos puntos de referencia ahí. Y la idea de los splines, por ejemplo, si fueran lineales, la idea es que se aproxime entre punto y punto por un polinomio de un cierto orden. Por ejemplo, entre el punto x1 yo podría, por ejemplo, decidir que quiero aproximar estos dos con una línea, por ejemplo. Entonces tendríamos una situación así. Y entre x2 y x3, pues de nuevo yo podría decidir de venir y considerar solamente una línea. Con x4 similar,
una línea también, y con x5 una línea. Es decir, esta vez ya no sería exactamente un polinomio, sino que sería un polinomio aparte, ¿no? Un polinomio aparte. Esa es la idea aquí, ¿no? La idea detrás de esto. Ahora, utilizar splines lineales pues tiene la diferencia o le falta la propiedad, ¿no? de que sea diferenciable o que sea suave en los puntos, ¿no? Es decir, si tenemos la continuidad, como podemos apreciar, ¿no? Aquí está la continuidad. Vamos a resaltar un poquito eso. O sea, aquí podemos ver que continuidad tenemos, pero no tenemos diferenciabilidad en ciertos puntos, ¿no? Bueno, en los puntos x1, x2, x3, x4 y x5, ¿no? Ahí no tenemos diferenciabilidad. Entonces, la salida de esto es considerar, en lugar de tomar en cuenta líneas o pedazos de funciones lineales, tomar pedazos de funciones cúbicas que tengan además la propiedad de que sean suaves y mantengan su curvatura. Ya vamos a explicar que la curvatura se mide con la segunda derivada, ¿no? O podríamos decir que conserven la concavidad también. Entonces veamos aquí que vendría a ser un spline cúbico. Entonces notémoslo acá. Como les explicaba, sería un polinomio en cada intervalo. Aquí podemos ver x1, x2, xn-1 hasta xn, ¿no? Entonces la idea es que en cada uno de esos intervalos tengamos una función cúbica. Aquí lo podemos ver, ¿no? Podemos notar que es el primer polinomio es y1 más b1 por x menos x1. O sea, aquí las incógnitas, es importante darse cuenta de esto. Las incógnitas son b1, c1, d1, ¿no? b2, c2, d2 y así. Las últimas son bn. Notemos que solamente hay n-1, ¿no? Notemos que solamente hay n-1, es decir, no aparece el término xn. Entonces vemos ahí que tenemos las incógnitas b1, c1, d1, ¿no? Tenemos ahí todas estas incógnitas. Si contamos, pues vendrían a ser, no sé, si hacemos el conteo de incógnitas, cuántas incógnitas hay. En el libro lo menciono también, ¿verdad? Pero vamos a hacer el conteo. Vamos a hacer aquí incógnitas. Tenemos tenemos n-1 b's, n-1 c's y así, ¿no? O sea, al final tenemos n-1 por 3. O sea, tenemos 3n-3 incógnitas, ¿no? Y bueno, tenemos las propiedades, ¿no? Primero que SI de XY sea igual a Y de Y. Esa propiedad pues podemos notar que se cumple, ¿no? Es decir, si yo noto acá, si yo escribo S1 de X de X1, acá, ¿no? Si yo escribo S1 de X1 podemos ver que estos términos se cancelan, ¿no? Y solamente me queda Y1, o sea, esa propiedad se cumple, esa propiedad se va a cumplir. Ahora, la propiedad que no tenemos, si no tenemos a mano o no es evidente al menos por las incógnitas, es que S de Y evaluado en X de Y más 1 es igual a Y de Y más 1. Lo que está midiendo esto es la continuidad, ¿no? Esto lo que mide es la continuidad. Es decir, que los pedazos de funciones cúbicas coinciden, ¿no? en los extremos, ¿no? Muy bien. La otra propiedad es que también se desea que se mantenga la diferenciabilidad. Por eso vemos ahí la propiedad número 2 que dice que las derivadas no tienen que coincidir
en los extremos donde coinciden, ¿no? Para que no pase con lo que mencionaba con las funciones lineales, ¿no? Con las funciones lineales, ¿no? Entonces esto es la diferenciabilidad, ¿no? O bueno, como hemos venido viendo con las suavidades. Y la última propiedad es la concavidad. También deseamos que se mantenga cóncava, ¿no? Es una propiedad también, que en el libro le llaman curvatura. O sea, la curvatura, concavidad en este caso vendrían a ser sinónimos. Muy bien, ahora viene el punto. Esta es una observación que nos hace el libro, ¿no? Que es que nos demos la tarea de notar cuántas ecuaciones hay aquí. Entonces podemos notar que de parte de estas primeras tenemos n-1 ecuaciones, ¿no? Tenemos ahí n-1 ecuaciones. Ahora, de parte de estas que tenemos acá, tenemos exactamente, es decir, estas que están aquí son las que generan, estas específicamente, son las que generan las n-1 ecuaciones, ¿no? Justamente esas que están ahí. Ahora, esta propiedad, como podemos notar aquí, genera n-2 ecuaciones. Y la última genera n-2 ecuaciones también. Entonces, si uno hace el recuento de ecuaciones, son n-1 más n-2 más n-2. Todas son lineales, ¿no? Son ecuaciones lineales en términos de las incógnitas. Me refiero a B1, B2, C1 y las D, ¿no? Y aquí podemos ver que esto es 3n-5. Entonces, aquí hay un pequeño detalle, y es que en esta definición nos damos cuenta que hay, en este caso, más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Y en un sistema lineal, cuando uno tiene más incógnitas que ecuaciones, generalmente esto conduce a tener infinitas soluciones, ¿no? En este caso, eso es lo que pasaría, ¿no? O sea, habrían infinitas formas de calcular estos splines. Entonces, para poder completar y ya definir de manera exacta, ¿no?, el problema, que no haya ninguna redundancia, es necesario imponer dos ecuaciones más, ¿no? Es necesario imponer dos ecuaciones más. Y el libro, si leen este capítulo, ¿no?, que es el capítulo, que es el 3.4, se van a dar cuenta que a lo largo de toda esta explicación de los splines cúbicos, habla mucho de cómo, de diferentes formas en las que se escogen estas dos ecuaciones. Por ejemplo, menciona, por ejemplo, un tipo de splines que se conoce como splines naturales, es la que vemos aquí, estas que están acá, definen las dos ecuaciones restantes, que son esta y esta, ¿no?, imponiendo las condiciones que las segundas derivadas en los extremos, podemos ver que ahí está S1 y S-1 evaluado en X1 y XN, que son los extremos. Claro, aquí sí es importante, no esto del orden, podemos notarlo aquí sí tenemos que X1 es menor que X2 y así. Entonces, el spline natural se define de esa manera, ¿no?, que las segundas derivadas sean iguales a 0. Por supuesto, no son las únicas condiciones, podemos tener otras, ya vamos a ver que hay otras opciones. Bueno, en este caso se dice, o se razona, ¿no?, que para resolver el problema, o resolver este problema, ¿no?, de encontrar estas constantes C, D y B, es el equivalente en el caso de las splines naturales, que son cuando consideramos estas dos ecuaciones, a resolver este sistema que vemos acá. Podemos apreciarlo aquí.
es un sistema ¿qué pasa acá? Aquí que ese es okay. Es este sistema que vemos acá, ¿no? Este sistema, o sea, con este sistema nosotros podemos encontrar las Cs, ¿no? Y una vez que las encontramos, ¿no?, nosotros después podemos encontrar las Ds y las Bs. Las letras con preferencia a D y B, estas que tenemos acá, ¿no? Y bueno, aquí también se definen todos estos términos, ¿no? quién es este A sub I, este delta I, este delta I mayúscula, ¿no? Ahí se define todo, ¿no? El algoritmo pues nos dice cómo resolverlo. Y bueno, al terminar pues nosotros tendríamos ese resultado, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, en el libro aparece un código hecho en MATLAB, que por supuesto se puede escribir en Octave también, que les encomiendo que lo lean, ¿verdad? Es importante, porque lo vamos a pueden aparecer ahí preguntas, ¿no?, después sobre código. Bueno, en lugar de ver, ¿no?, cómo se trabaja con las demás posibles condiciones, ahí van apareciendo, ¿no? O sea, esta es la propiedad 4A, dice aquí, luego aparece ahí una propiedad a propiedad 5B y así, ¿no? Se imponen, por ejemplo, condiciones en las derivadas, ¿no? Es otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos esas ideas. Entonces vamos a explicar acá una partecita de cómo trabajar con las splines cúbicas de una forma bastante práctica usando una función de Octave, ¿verdad? Vamos a ver eso. Entonces vamos a abrir aquí vamos a ver acá. Octave tiene una función que se llama justamente spline. Podemos ver aquí la ayuda. Vamos a correr un poquito esto. Acá. Aquí está la ayuda. Entonces notemos que acá nos dice que retorna justamente el spline cúbico que interpola a los puntos X y Y. Ahí nos está diciendo. Y lo que retorna, como vamos a ver, son justamente los coeficientes de estos polinomios, ¿no? Nos retorna esos coeficientes. Y bueno, funciona de esta manera, ¿no? Tenemos acá los pares XY, que son vectores. Vendrían a ser aquellos, ¿no? X1, X2, de esa manera. Y pues tendríamos ahí los spline. También tenemos una tercera forma de llamar a un spline, y es colocarle también un conjunto de puntos donde queremos evaluar justamente al spline cúbico, ¿no? Justamente eso. Otro detalle importante aquí a la hora de usar esta función de Octave es que es posible en la segunda componente darle al inicio y al final dos valores extra, o sea, un valor por cada lado, y la interpretación de estos dos segundos parámetros viene a ser una condición de derivada, ¿no? Una condición de derivada, o sea, estaríamos imponiendo, a diferencia del spline natural, ¿no? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Es decir, en el spline natural se hace que las segundas derivadas sean iguales a 0, ¿no? En esta función, si nosotros ponemos al inicio y al final dos valores, estaríamos diciéndole a la función que queremos que la derivada al inicio y al final sea igual a estos dos valores, ¿no? Esa es la idea. Entonces
Bueno, aquí hace referencia justamente a eso. Podemos decir aquí, aquí nos menciona, ¿no?, que y en esta partecita de acá, si nos dice acá, si y es un vector, debe tener una longitud de ya sea n o n más 2, ¿no? Entonces nos menciona acá que si la longitud, acá más abajo, ¿no?, si la longitud de y es n, entonces tenemos esta condición, la estuve investigando, ¿no? Y esto que dice not are not, la idea ahí, ¿verdad?, es que o la traducción vendría a ser ahí, es que no tiene torceduras, pero es decir, ahí la condición, ¿no?, en ese not sin torceduras, ¿no? Sería como más o menos como la traducción de esto que está entre comillas acá, viene a ser una condición en la que la tercera derivada en x2 y en xn-1, o sea, no en los extremos, sino en los puntos que están vecinos a los extremos, ¿no? O sea, si vamos de x1 hasta xn, los vecinos de los extremos son x2 y xn-1. Entonces, cuando hacemos referencia a sin torceduras, es que en esos dos puntos, en x2 y en xn-1, tenemos que la tercera derivada es 0, ¿no? Esa es la interpretación. Bueno, y si la longitud es n más 2, entonces aquí ya nos dice la primera y los últimos valores de los vectores de y vendrían a ser los valores de la primera derivada. Aquí lo podemos ver first, del spline cúbico en los puntos finales o puntos extremos, ¿no? Y bueno, básicamente esa es, ¿verdad?, la función. Entonces podemos hacernos alguna prueba por acá. Vamos a ver, creo que por aquí sé algo o no. Bueno, aquí no tengo ningún ejercicio. Vamos a buscarnos uno. Vamos a buscar uno. Bueno, vamos a seleccionar este ejercicio del libro. Vamos a verlo aquí. Entonces veamos que nos dice: encuentra las splines cúbicas. Fija que la spline cúbica fija que interpola f de x igual a coseno de x en 5 puntos espaciados uniformemente. Es decir, bueno, vamos a tener aquí 5 puntos, ¿no? Vamos a poner así: x1 es menor que x2, menor que x3, x4, x5. Aquí va a ser pi medios y aquí va a ser 0. Ahí va a ser 0. Y bueno, aquí en esos puntos vamos a evaluar en la función coseno de x. Y aquí ya nos preguntan, ¿no?, cuáles serían las mejores opciones para s' de 0 y s' de pi medios. Entonces, en este caso podemos usar directamente la derivada, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos f de x, ¿no?, f de x es coseno de x. Nosotros escribimos f' de x vendría a ser, pues simplemente seno de x, ¿no? Bueno, perdón, menos seno de x. Y si nosotros evaluamos en esos dos puntos, entonces tendríamos f' de 0 es 0 y f' de pi medios es menos 1, tendríamos en este caso, ¿no? Entonces estas podrían ser las condiciones, ¿no? Podrían ser las dos condiciones. Entonces podemos hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba por acá, usando Octave. Vamos a poner aquí. Entonces recordemos, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a definir x. Recordemos que teníamos este comando linspace, sería de 0 a pi medios. Aquí simplemente escribimos pi en Octave y ya lo reconoce. Queremos 5 puntos y pues ya tenemos ahí, ¿no? Ahí tenemos nuestros 5 puntos. Además queremos los elementos y, las imágenes, que vendría a ser con coseno de x. Entonces simplemente escribimos y igual a coseno de x. Aquí ya tenemos los valores. Y luego pues vamos a poner aquí spline igual y vamos a llamar a la función spline. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama x
y se llama y. Si yo lo llamo de esta manera, recordemos, ¿no?, que estaría llamando de un estilo en el que estaríamos imponiendo las condiciones en que en x2 y x sub n-1 la tercera derivada sea 0, ¿no? Tendríamos esa condición. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Entonces notemos que al hacer esta operación nos aparecen algunos valores aquí. Podemos ver, si podemos notar acá, esto que dice break son los puntos, ¿no?, los puntos de la partición. O sea, si yo les muestro x aquí, van a notar que son esos puntos. Miren, son los puntos que tenemos aquí, y lo que nos interesa, pues efectivamente son los coeficientes, ¿no? Entonces naturalmente tenemos cuatro columnas, ¿no? O sea, es cuatro columnas, podríamos decirlo así, puesto que recordemos que nosotros queremos en los intervalos, ¿no? O sea, queremos de 0 a 0.39, esa sería la primera línea, la que vemos aquí. Luego de 0.39 a 0.78, pues tendríamos la segunda línea. O sea, aquí es decir, el polinomio vendría a ser este, ¿no?, este 0.0795 menos este multiplicado por x, menos este multiplicado por x al cuadrado, más este multiplicado por x al cubo, ¿no? O sea, son los coeficientes de los polinomios los que tenemos aquí. Una forma de acceder a estos coeficientes es de la siguiente forma. Recordemos que guardé la información en Spline, y aquí lo único que hacemos es escribir punto. El retorno de esta función es una estructura. Podemos notarlo aquí en la parte del espacio de trabajo. Podemos notar que en efecto Spline, la variable Spline es de clase estructura, ¿no? Entonces, es decir, una estructura viene a ser como tiene como ciertos componentes, ¿no? Entonces podemos acceder a los componentes por medio de una notación en la que escribimos el nombre de la estructura, luego un punto y luego un cierto atributo. Entonces aquí tiene el atributo coeficiente. Esos atributos se pueden leer directamente aquí, pueden ver. Entonces si yo escribo simplemente coef, pues ya tengo acceso a esos coeficientes, ¿no? Esto ya es una matriz, ¿no? Ya puedo acceder a cada uno de ellos. Pero bueno, no hay necesidad de hacer eso, ¿verdad? Porque nosotros podemos evaluar directamente en esta función, ¿no? Ya vamos a recordar cómo hacerlo. Ahora, supongamos que le queremos dar las condiciones, estas condiciones que están acá, ¿no? Estas condiciones que están aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a verlo aquí. Existe una manera, ¿no?, un tanto sencilla de hacerlo, y es simplemente escribiendo el vector compuesto y en la que voy a modificar las componentes al inicio y al final, que vendrían a ser los elementos en las derivadas. Entonces las derivadas que yo quiero son 0 y menos 1. Entonces vamos a cambiar, le voy a poner aquí y1, le vamos a poner 0 y menos 1. Entonces si hacemos eso, podemos ver que es el vector y, ¿no? Esta es una forma cómoda de hacerlo. Es justamente el vector y. Vamos a poner aquí perdón, aquí vamos a ver. Sí, está bien, ¿no? Es correcto. El vector y, vamos a recordarlo aquí. Sí, eran estos elementos, ¿no? Son estos mismos elementos que tenemos en la parte de arriba, estos de aquí. Y esta información vendría a ser cuánto vale la derivada, o la condición de que las derivadas en los extremos valgan 0 y menos 1, ¿no? Entonces podemos de nuevo calcular el spline de esta forma, que sería y1, y pues ya tendríamos ahí unos elementos diferentes, ¿no? Vamos a ponerle mejor así, spline 0, el primero que hicimos, lo vamos a poner así, y el segundo le vamos a poner spline 1, pero ya sería con y1. Vamos a notar de que seguramente habrán ahí algunas, sí, no hay diferencias entre los coeficientes, dependiendo del estilo, no como queramos.
Bueno, como mencionaba, también se pueden graficar. Vamos a poner aquí, vamos a hacer una gráfica con los splines encontrados. Entonces vamos a poner aquí x igual a np. Vamos a poner aquí, vamos a poner linspace. Vamos a poner acá de 0 a pi medio. Recordemos que ahí es donde estamos graficando. Y le vamos a poner unos 100 puntos. 100 puntos de referencia. En ese dominio vamos a graficar. Ahí no. Vamos a graficar la solución exacta. Vamos a ponerle así, exacta. Exacta es simplemente coseno, ¿no? Una función que estamos utilizando. Vamos a poner aproximación también, aproximación 1. Aquí vamos a usar el primer estilo de splines, este que está aquí. Pues lo vamos a poner acá, aproximación, lo vamos a escribir así para recordar, sin torceduras, ¿no? Según el estilo, sin torcedura le vamos a escribir ahí. Pongo punto y coma para que no despliegue todo, ¿no? Y ahí, como podemos ver, estoy poniendo un tercer parámetro, que recordemos que las indicaciones de la función spline es que este x se va a ver evaluado en ese spline, ¿verdad? Bueno, y el otro es, vamos a ponerle así como para recordar, que era el de las derivadas, ¿no? Pero vamos a llamar aquí al este de acá, vamos a llamar extremo derivada, ¿no? Vamos a poner aquí, y aquí siempre pues evaluando en x, ¿no? ¿Qué pasó acá? Muy bien, ahí evaluando en x, y bueno, ahí ya tenemos los dos casos, ¿no? Y lo que vamos a hacer pues es imprimir cada una de estas, ¿no? Entonces vamos a hacer el plot acá, para que las imágenes se mantengan una detrás de otra cada vez que esté imprimiendo. Vamos a llamar a esta función que se llama hold on. Lo que hace es que va a mantener abierto ahí esta área donde se dibujan las curvas. Entonces, bueno, vamos a dibujarla, vamos a graficar la exacta, ¿no? Vamos a poner aquí exacta, plot exacta. Aquí ya lo podemos ver, ¿no? Esta es la función coseno de x, ahí ya la podemos apreciar. Vamos a graficar también sin torcedura. Vamos a poner aquí sin torcedura. Vamos a poner aquí de color rojo con puntitos. Ponerle aquí con puntos. Bueno, aquí no se aprecia, no se ve. Ya vamos a hacer un aumento para notarlo, o mejor voy a darle una O, eso me daría unos puntitos más. Aquí ya se pueden ver, ¿no? Ya la podemos ver. Y la otra es la aproximación con derivadas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí extremo derivada. Aquí es extremo derivados. Vamos a cambiarle el color. Ahí tenemos, ¿no? Y vamos a también vamos a hacer que sean, bueno, ya tengo aquí una gran mezcolanza. Vamos a poner hold off. Vamos a quitar, voy a cerrar esto ahorita y vamos a repetir todo, ¿no? Por suerte ya lo tengo todo escrito. Vamos a poner aquí hold on. Vamos a poner sin torcedura, le hemos puesto off, ya está. Y vamos a también a llamar a extremo derivados. Aquí le vamos a poner unos puntitos, puede ser colores azules. Vamos a poner aquí.
Bueno, de momento no se aprecia, no se aprecia. Sí, bueno, claro, sí se nota que pues está ahí, calza bastante bien, ¿no? La aproximación. Entonces vamos a acercarnos un poco con la gráfica. Miren, ahí están los puntos, se puede ver de que en efecto nos están aproximando bastante bien. Vamos a acercarnos un poco más, acercarnos aún un poco más. Por ahí tenemos los puntos azules. Quiero que lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan notar. Específicamente acá vamos a ampliar todavía más. Aquí se pueden apreciar, aquí está el punto de color rojo, ¿no? Y aquí creo que en el video no se puede notar, ¿verdad? Lo voy a aumentar solo esta zona de acá. Aquí se puede ver un cierto punto, ¿no? Voy a hacer algo, vamos a ponerle a este también una O. Vamos a poner for O aquí. Si no, no se notaba muy bien, ¿verdad? Lo voy a... Exacto, vamos a graficar. Y vamos a graficar a la torcedura. Ok, aquí tenemos. Vamos a acercarnos de nuevo. Aquí con la herramienta de zoom. Aquí ya podemos notarme. Podemos ver. Recordemos que la roja es la sin torcedura, ¿no? Y la azul es la donde poníamos que la derivada fuera la misma en los extremos, ¿no? Podemos ver que el azul es mejor, ¿no? Vamos, aquí podemos ver que está mucho más cerca que de color rojo, al menos en este punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos ese gráfico. Bueno, aquí nos dice también graphical spline en el coseno de x en 0,2. ¿Qué pasa? Ese ejemplo es para discutirnos qué sucede fuera del intervalo, ¿no? Fuera de 0 a pi medio. Pues es un ejercicio interesante. Entonces vamos a verlo aquí. Por acá teníamos, acá está, ¿no? Acá está. Aquí, o sea, en lugar de pi medios, pues, escribimos 2 así, ¿no? Vamos a poner 100 puntos. Vamos a evaluar también. Vamos a evaluar aquí. Sin torcedura le habíamos llamado a este. Spline. Este lo habíamos llamado con X, Y y X. Poner aquí. Oh, ¿qué pasó acá? Sí, tengo errores con ese acá. ¿Sí? Bueno, ahí ya teníamos ese. El otro que deseo es el de extremo derivada. Vamos a ver aquí. Spline. Aquí es X, Y1, recordemos que es acá. Vamos a poner X también. La solución exacta, ¿no? Vamos a poner aquí solución, creo que le habíamos llamado a este. Le habíamos llamado vamos a recordar aquí. Le habíamos llamado exacta con minúscula. Exacta, ¿no? Y este es el coseno directamente de X. Ahí. Podemos hacer el plot de nuevo. Entonces X exacta. Vamos aquí hold on siempre. Aquí vamos a escribir extremo derivadas. Extremo derivadas. Y la otra es digamos, llamada la otra era sin torcedura. Y le vamos a poner aquí
con letra O. Y aquí tenemos. Entonces aquí ya estamos graficando fuera, ¿no?, del intervalo que era de 0 a pi medio, sino que 0 a 2. Entonces deberíamos ver aquí ya podemos ver que los puntos ya se están alejando, ¿no?, del valor real, ¿no? Por ejemplo, veamos este último extremo y notamos que ya hay diferencias, ¿no? Hay diferencias entre la exacta y el spline, ¿no? Incluso se hubiera hecho bueno, ahí está bien, ¿verdad? Ese es el ejemplo que quería abordar. Bueno, espero que este video les haya servido. Recuerden revisar todos estos aspectos de programación, porque se van a evaluar este jueves, ¿no? Justamente este jueves, en la práctica de laboratorio que vamos a tener. Bueno, nos veremos en un próximo video.